Antes de que el mundo fuera cubierto por las aguas, algo ocurrió en la tierra, algo que los antiguos intentaron borrar de la memoria de la humanidad. No fue solo pecado, ni solo corrupción, fue una mezcla peligrosa entre el cielo y la tierra. Dicen que seres descendieron desde las alturas. No eran ángeles comunes, sino hijos de Dios, seres que, de alguna manera, cruzaron el límite entre lo divino y lo humano. Y cuando esos seres miraron a las hijas de los hombres, algo comenzó a cambiar en el destino de la creación. El libro de Génesis registra este episodio en pocas líneas, pero detrás de esas palabras breves existe un abismo de misterio. ¿Quiénes eran, en realidad, esos hijos de Dios? ¿Por qué descendieron? ¿Y qué nació de ellos que llevó a Dios a decidir borrar todo con el diluvio? Algunos dicen que eran ángeles rebeldes, otros hombres poderosos del linaje de Set. Pero hay una tercera hipótesis, una que la mayoría teme incluso mencionar, porque si es verdadera, cambia completamente todo lo que sabemos sobre los días de Noé y sobre lo que aún podría volver a suceder. El texto es corto, casi discreto. Y aconteció que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Pero esa pequeña frase dividió siglos de teología, generó libros prohibidos y resuena como un enigma que la humanidad aún no ha descifrado. ¿Quiénes serán esos seres llamados hijos de Dios? Los hombres comunes no cruzan las fronteras del cielo, y sin embargo, estos descendieron. Vinieron con propósito, vinieron con deseo, y el resultado de su unión con las mujeres humanas fue algo jamás visto. Criaturas que nacieron diferentes, más fuertes, más altas, gigantes. El libro de Enoc, encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto, describe este acontecimiento con detalles que la Biblia solo sugiere. Habla de ángeles que abandonaron su morada, atraídos por la belleza de las hijas de los hombres, y enseñaron a la humanidad secretos que no debían conocer, armas, hechizos, encantamientos e incluso una forma primitiva de manipulación genética. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo. A esos hijos de Dios, los antiguos los llamaron los vigilantes. Seres que observaban la tierra, pero que por un impulso prohibido, cruzaron el límite. No cayeron como Satanás en abierta rebelión. Cayeron por amor, o por algo que se disfrazaba de amor. Pero el precio de esa elección fue demasiado alto. Los hijos que nacieron de esa unión fueron llamados Nefilim, gigantes, antiguos guerreros, hombres de renombre. Pero su existencia no fue una bendición, fue una señal de corrupción. La frontera entre lo humano y lo celestial había sido quebrada, y el propio equilibrio de la creación comenzó a desmoronarse. Dios miró a la tierra y vio que toda carne se había corrompido, pero lo que él vio iba más allá de la maldad humana. Era una distorsión del propio orden divino, una fusión prohibida. Y fue allí, entre amores prohibidos y gigantes arrogantes, donde el destino de la humanidad selló su propio juicio. Y tal vez la pregunta que nadie se atreve a hacerse a esta: si los hijos de Dios descendieron una vez, ¿qué les impediría volver otra? Imagina un mundo donde el suelo temblaba bajo los pasos de los gigantes. Hombres de más de 4 metros de altura, cuya fuerza bastaba para arrancar árboles y mover piedras que ningún ser humano podría siquiera empujar. No es mito, no es leyenda. Es el eco de un tiempo olvidado, descrito en las Escrituras con una naturalidad que aún hoy asombra a los estudiosos. La Biblia dice que en aquellos días, y también después, había gigantes en la tierra. Esas palabras esconden un detalle inquietante. También después. Aun después del diluvio, la presencia de esos seres continuaba siendo registrada, como si algo o alguien hubiera sobrevivido. Es el tipo de detalle que cambia por completo lo que creemos saber sobre la historia humana. Los antiguos llamaban a esos gigantes Nefilim, una palabra que proviene de una raíz hebrea que significa los caídos. No caídos del cielo, sino caídos de la gracia, fruto de una unión que nunca debió existir. Dicen que poseían una inteligencia avanzada y un conocimiento más allá de la capacidad humana, y por eso tantos pueblos antiguos, en diferentes partes del mundo, dejaron esculturas, templos y construcciones imposibles que hasta hoy la ciencia no puede explicar. En Canaán, los espías de Moisés regresaron aterrorizados.
Vimos allí gigantes, hijos de Anak, y éramos a nuestros ojos como langostas. Esa comparación, pronunciada por hombres de guerra, revela algo más que miedo. Revela impotencia ante una fuerza sobrehumana. El pueblo tembló porque comprendió que enfrentaba algo que no era solo carne y hueso. Esos seres dominaban, corrompían e imponían temor. Tenían apariencia humana, pero su esencia era diferente, y dondequiera que caminaban, la sangre y la idolatría se multiplicaban. No era solo una lucha física, era espiritual. Detrás de sus ojos habitaba la herencia de los ángeles caídos, y el mundo entero se postraba ante ellos. Y aquí surge el verdadero misterio. Si el diluvio fue enviado para destruir toda carne corrompida, ¿cómo pudieron los gigantes reaparecer después? ¿Sobrevivieron escondidos? ¿O regresaron, una vez más, desde un cielo que insiste en intervenir en el destino de la tierra? La corrupción de los gigantes no comenzó con ellos. Antes de que naciera el primer Nefilim, algo había ocurrido en las alturas. La Biblia y los antiguos textos apócrifos hablan de seres llamados vigilantes, ángeles designados para observar a la humanidad. Pero en lugar de vigilar, desearon. Y lo que comenzó como curiosidad, terminó en rebelión. Esos vigilantes descendieron a la tierra, escogieron esposas entre las hijas de los hombres, y de ellas nacieron los gigantes. El cielo, que debía permanecer separado de la tierra, fue contaminado por la mezcla. Y el resultado fue un mundo corrompido, lleno de violencia, magia e idolatría. Hombres adorando lo que no entendían, y ángeles pagando el precio de su propia caída. El libro de Enoc, un antiguo registro judío citado por autores del Nuevo Testamento, describe el juicio de esos ángeles. Dice que fueron encadenados en las profundidades, en oscuridad eterna, esperando el gran día del juicio, y que, antes de ser lanzados, suplicaron a Enoc que intercediera por ellos ante Dios. Pero el silencio fue la respuesta del Altísimo. Ni siquiera el arrepentimiento de los vigilantes fue aceptado. El diluvio fue la sentencia. Dios no destruyó el mundo solo por la maldad de los hombres, sino por la corrupción de la propia creación. Era necesario borrar el rastro de los vigilantes y de los gigantes, limpiar la tierra de todo lo que había sido contaminado por esa mezcla prohibida. Pero hay un detalle perturbador. El castigo de los vigilantes no terminó con el diluvio. Aún están presos, en cadenas invisibles, esperando el momento en que sus prisiones serán abiertas nuevamente. Y si su tiempo aún no ha terminado, ¿qué sucede cuando el mundo se acerca al final? ¿Será que el retorno de la maldad y la confusión espiritual que vemos hoy es solo coincidencia? ¿O será el eco del mismo engaño antiguo, volviendo para preparar el escenario de algo mayor? La Biblia dice, como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. ¿Será esta la advertencia de que los días de los vigilantes están a punto de comenzar otra vez? Hay señales, fragmentos, que hacen que esta pregunta resuene con fuerza. Relatos de luces en el cielo, voces en las sombras, y un aumento de prácticas ocultas que recuerdan los tiempos antiguos. El mundo se burla de estas historias, pero los que conocen las Escrituras saben, cuando la oscuridad empieza a moverse, algo en lo invisible ya ha despertado. Los vigilantes esperan, y su juicio podría ser el preludio de nuestro propio fin. Cuando las aguas bajaron, parecía que el asunto estaba terminado, pero los textos vuelven a susurrar nombres que no deberían existir después del juicio. En Números 13, los espías hablan de hombres enormes, hijos de Anak. Dicen que ante ellos se veían como langostas. Si el diluvio había limpiado la tierra, ¿por qué la memoria de los gigantes reapareció con tanta fuerza en Canaán? El término vuelve cargado de miedo. Refaitas, anaquitas, susitas, emimitas. Deuteronomio 2 y 3 registra pueblos de estatura inusual que ocupaban valles y fortalezas. Hay un rey llamado Og de Basán, cuya cama de hierro se menciona como un detalle incómodo, casi como si el escritor dijera, mira esto y saca tus propias conclusiones. El texto no pierde tiempo con números, pero preserva el impacto. Hay quienes dicen que todo era exageración de soldados asustados. Pero la narrativa bíblica no trata esas descripciones como leyenda. Josué enfrenta enemigos en ciudades amuralladas
Y una y otra vez el relato subraya que algunos sobrevivientes de los anaquitas permanecieron en Gaza, Gat y Asdod. Esos lugares vuelven a aparecer siglos después, como si la línea nunca hubiera desaparecido. Esa persistencia de nombres levanta la pregunta que nadie quiere enfrentar. ¿Qué estaba enfrentando realmente Israel al entrar en Canaán? ¿Eran solo guerreros altos? ¿O había un remanente de algo más antiguo, más profundo, ligado a aquella frase de Génesis que habla de hombres poderosos, de renombre? Observa cómo la escritura entreteje las pistas. No hay romantización. No hay curiosidad gratuita. Hay una insistencia en registrar dónde vivieron, cómo fueron enfrentados, y por qué su presencia representaba un obstáculo espiritual además de militar. Canaán no era solo territorio. Era conflicto de linajes, cultura y culto. La pregunta entonces se vuelve más apremiante. Si esos nombres atravesaron generaciones, ¿qué los mantenía? ¿Era solo genética? ¿O había una influencia espiritual, idolatrías y pactos que alimentaban la brutalidad de esos pueblos, al punto de convertirlos en el símbolo de lo que se opone al plan de Dios? Antes de avanzar hacia las batallas, vale la pena enfrentar la incomodidad. El pueblo que salió de Egipto, frágil, recién formado, tuvo que entrar en una tierra donde las ciudades proyectaban sombras sobre las montañas y donde la reputación de los antiguos gigantes aún apretaba la valentía por la garganta. ¿Cómo reaccionarías si supieras que aquello que fue juzgado por las aguas parece respirar otra vez frente a ti? El cruce del Jordán no fue solo un cambio de dirección, fue una declaración de guerra contra fortalezas que se jactaban de su altura. Josué 11 describe campañas rápidas, pero la nota final dice que aún quedaban enacitas en algunas ciudades. La Biblia no romantiza. Admite que ciertos enemigos requieren tiempo, estrategia y una fidelidad paciente. En Deuteronomio 3, Moisés recuerda la derrota de Og, rey de Basán, último remanente de los refaítas. Su cama de hierro es mencionada como un vestigio físico de algo que parecía inquebrantable. Es como si el texto dijera que Dios quiso dejar un marcador, un recordatorio de que incluso lo que nos intimida tiene medida ante Él. Los años pasan y la historia vuelve a Gat. Un joven pastor enfrenta a un guerrero cuyo nombre atravesó fronteras. Goliat no es presentado solo como un gigante. Lleva una armadura y un lenguaje de desafío religioso. 1 Samuel 17 no es un duelo deportivo, es un choque de confianzas. El texto muestra que el problema nunca fue el tamaño, sino a quién pertenecía cada lado. Después de David, otros relatos aparecen en 2 Samuel 21 y Crónicas 20. Más gigantes caen, algunos con lanzas pesadas, otros con un número extraño de dedos, como si el autor preservara una especie de firma de familias antiguas. El enfoque nunca es la curiosidad por lo extraordinario, sino la fidelidad en eliminarlos cuando amenazan al pueblo y al pacto. ¿Por qué tantos detalles? Porque Israel necesitaba aprender que el valor no nace de mirarse a uno mismo, sino de recordar quién dirige la historia. Las ciudades altas no cayeron porque Israel fuera experimentado, cayeron porque Dios lo había prometido, y el pueblo decidió avanzar aún temblando. Existe otra lección, menos cómoda. La Escritura sugiere que aquello que no se vence en el tiempo correcto encuentra la manera de volver por la puerta que dejamos abierta. Así fue con los remanentes en Gaza y en Gat. La tolerancia con lo que desafía a Dios se disfraza de tregua, pero siempre prepara su regreso. Llegamos entonces al punto que más inquieta. Si Canaán representó el enfrentamiento con gigantes visibles, ¿cuáles son los que hoy se levantan, sin armadura de bronce, pero con la misma osadía? La narrativa bíblica no nos deja en la platea. Tira del hilo entre pasado y presente y nos exige una respuesta. Génesis 6 abre el dilema. Números, Deuteronomio, Josué y Samuel lo desarrollan. No es un catálogo de horrores, sino una teología de resistencia. Los gigantes no son el centro de la historia. Son el telón de fondo donde la fidelidad de Dios se muestra más grande. Y aún así, es imposible ignorar cómo sus nombres reaparecen cada vez que el pueblo se relaja. Tal vez por eso la Biblia preserva con tanto detalle la memoria de dónde estaban. Gaza, Gat, Asdod. Esas ciudades no son solo geografía. Son recordatorios de que toda promesa exige vigilancia.
Si David derribó a Goliat, fue porque alguien decidió no aceptar que el miedo definiera los límites del pueblo. Y si otros gigantes cayeron después, fue porque más hombres decidieron no vivir del único triunfo del pasado. La pregunta que atraviesa el texto es simple y cortante. ¿Qué estás permitiendo que crezca en tus colinas mientras finges que no lo ves? La Biblia no romantiza a los enemigos, pero tampoco los mitifica. Los coloca en la medida justa, para que la victoria tenga dirección y la gloria, un único dueño. Queda, sin embargo, el desconcierto inicial. ¿Por qué el término Nefilim aparece, y siglos después surgen los cenacitas y los refaitas? La Escritura no se preocupa por llenar los vacíos como lo haría un manual moderno. Revela lo suficiente para que entendamos que ciertas influencias y culturas producen hombres que se exaltan contra Dios y oprimen a los débiles. Contra eso, la respuesta siempre fue la misma: santidad, obediencia y valentía. Cuando el Nuevo Testamento habla de principados y potestades, cambia el foco de la batalla. Ya no se trata solo de guerras visibles, sino de fuerzas espirituales que actúan detrás de lo que percibimos. La lucha continúa, solo que ahora sucede dentro de nosotros y a nuestro alrededor, en un campo que los ojos no pueden ver. Por eso el libro de Hebreos recuerda a hombres y mujeres que, por la fe, vencieron reinos y cerraron bocas de leones. La fuerza es la misma. Solo cambió el escenario. Tal vez hoy tu gigante no tenga espada ni armadura, pero habita dentro de ti, en un recuerdo, en un miedo, en algo que parece imposible de vencer. La Biblia no te pide que finjas que es pequeño. Te invita a mirar hacia arriba y recordar quién es el Dios que mide el tamaño de los gigantes. Y quién es el Dios que escribe el final de todas las historias. Antes de terminar, responde en los comentarios. ¿Qué te ha pedido Dios que enfrentes y que has estado postergando? Si este tema encendió algo en tu corazón, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita oír que no todos los gigantes viven afuera.